Seguimos entonces ahora estudiando las epístolas de cautiverio o de prisión. Sabemos que son 4 cartas de Pablo que son llamadas epístolas de la prisión debido a que el apóstol Pablo estaba preso cuando las escribió. Recordemos cuáles son. Ellas son Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Algunos prefieren describirlas como epístolas del cautiverio, ya que Pablo estaba detenido, pero no necesariamente en prisión en el sentido técnico del término. De estas cartas, 3 de ellas están vinculadas tan estrechamente que deben ser asignadas al mismo periodo y al mismo lugar. Es evidente que a partir de Colosenses 7 y de Efesios 6:21, que Tíquico fue el portador de estas epístolas. Y la gran similaridad que hay entre ambas apunta a que deben haber sido escritas al mismo tiempo. De Colosenses 4:9 sabemos que Tíquico fue un compañero de viaje, que Tíquico tuvo un compañero de viaje, una persona llamada Onésimo. Si se tiene en cuenta que la carta de Filemón expresa claramente que su portador es Onésimo, esta carta queda colocada en la misma órbita, digámoslo así, de Efesios y de Colosenses. Esto queda confirmado por el hecho de que Arquipo es saludado por Pablo en Filemón y recibe un mensaje de él en Colosenses. Eso lo miraremos en el capítulo 4, versículo 17. Estas 3 epístolas entonces emanaron del apóstol al mismo tiempo y deben sido originadas en el mismo lugar. Ese lugar, sin embargo, ha sido todavía una causa de disputa. Hay quienes favorecen a Cesarea, otros a Roma y otros a Éfeso. Y nos queda a nosotros pues realmente examinar estos puntos de vista y evaluar cuáles están en contra y cuáles a favor. Ahora continuemos entonces con el libro de Colosenses. Para que entendamos un poco más, ubiquémonos en tiempo y en espacio. Colosenses y Filemón, al igual que Efesios y Filipenses, son cartas escritas en la prisión. El lugar y el origen en general de estas cartas, se dice que la fecha de una determina la fecha de las otras 4. En cuanto a la condición en que se hallaba Pablo, él estaba, sabemos bien, y lo hemos estado hablando, que estaba en prisión, ¿ya? Bueno, hay muchos pasajes que cuando ustedes hagan su estudio sería muy bueno que entraran a ahondarlos para que podamos tener una clara idea de lo que realmente esto se expresa a través de este tiempo en el que fueron escritas. En adición a Onésimo, otros nombres son mencionados tanto en Colosenses como en Filemón. Estos son los compañeros de Pablo: Lucas, Aristarco, Marcos, Epafras y Demas. Timoteo también es mencionado junto con Pablo en el primer versículo de ambas cartas. Jesús, llamado el Justo, también está con Pablo, pero no se le menciona en Filemón. Pablo goza de cierta libertad para predicar el Evangelio y tiene la esperanza de ser puesto en libertad. En todo esto podemos observar que no hay nada que contradiga el punto de vista tradicional del origen romano de estas cartas. La relativa libertad de la que Pablo goza pues armoniza con el relato de su situación en Roma. Miremos Hechos 28, 30 y 31 para que lo podamos detallar, pero no con el de su encarcelamiento en Cesarea como lo habla Hechos capítulo 24 hasta el capítulo 26. La presencia de Lucas es inexplicable si estas cartas fueron enviadas desde una prisión en Éfeso, porque Lucas nos ha transmitido una narración más bien detallada del ministerio de Pablo en aquella ciudad, según Hechos 19.
pero no menciona ninguna otra cosa acerca de algún encarcelamiento en ese lugar y de hecho no se encontraba con Pablo en esa ocasión. Pero Lucas definitivamente viajó con Pablo a Roma, ¿ya? Y así también lo hizo Aristarco. Además, si Roma es el lugar del encarcelamiento de Pablo, cuando fueron escritas las cartas a los colosenses y a Filemón, entonces en vista de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 13, la presencia de Marcos se entiende fácilmente porque Marcos pareciera haber estado en esta, entre comillas, Babilonia poco después. Y con respecto al tiempo, todo apunta a una fecha dentro del periodo 61-63 después de Cristo, quizás en algún lugar cerca o en la mitad de este periodo, por lo menos antes de que se escribiese Filipenses. Quisiera que miráramos cuál es el tema central de Colosenses, de esta epístola. Se habla de la grandeza y supremacía de Jesucristo, en quien mora toda la plenitud de la deidad y quien controla y sustenta todas las áreas de nuestra vida y del universo. Durante su apresamiento en Roma, la mente de Pablo estaba ocupada en la grandeza de Cristo, la cual se refleja en sus estilos y en su estilo y en sus escritos a los filipenses y mayormente a los efesios y a los colosenses. Para combatir la herejía en Colosas desarrolla más el tema de la grandeza y supremacía de Cristo como único mediador entre Dios y el hombre. ¿Cuál es el propósito de la epístola de Colosenses? La carta a los Colosenses fue escrita para corregir ciertos errores de enseñanza ritualística, mística y ascética, que amenazaba pues la fe de los creyentes de aquel momento. Epafras viaja hasta Roma para dar un reporte a Pablo y pedir consejos pastorales, y Pablo se entera del peligro de la herejía colosense. Óigame bien, ¿sí? Un día durante su primer encarcelamiento en Roma, Pablo recibió la visita del ministro de Colosas, Epafras. Ya lo hemos discutido anteriormente y este le informó al apóstol sobre la condición de la iglesia. El informe era su mayor parte favorable porque había fe, había amor y había esperanza. El evangelio estaba produciendo abundante fruto. Eso lo podemos observar en Colosenses capítulo 1, desde el versículos 1 hasta el 6 y el capítulo 2, versículo 5. Sin embargo, siempre pues había un peligro de caer otra vez en los primeros hábitos groseramente pecaminosos. Además, en ese mismo momento, falsos maestros estaban tratando de engañar a la iglesia, ofreciéndole una solución que en ningún sentido era una solución, sino más bien empeoraría en ese momento el asunto.